Amén. Amén. Bueno, Una pregunta. dígame. ¿Tú no quieres que te vea la gente? A él, ¿Ves? sí. Tú te arreglaste, así que ponte para que te veas. No, está bien. Una pregunta. Bienvenida, ¿trabaja todavía en el grupo allá de psicólogos, de psiquiatras, doctor? No, ella tiene su propio centro ya. Oh, ok. Hace varios años, sí. Oh, qué bueno. Sí. Okay. Bueno, son las 7 de la noche y yo tengo muchísimos defectos. Si usted quiere una lista, le puede preguntar a mi esposa aquí. Pero una de las cosas que yo sí me enorgullezco es que yo cuando dicen a las 7 es a las 7. Y cuando dicen a las 8 es a las 8. No, yo no creo en hora hispana ni en hora de isla. Entonces, son las 7 de la noche. Esta fue la hora que pusimos para comenzar. Damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y a los que habrán de llegar. Y esto, como ya ustedes saben, es una iniciativa tanto de la Asociación Bautista de Iglesias Hispanas de New York y New Jersey, que preside nuestro el doctor Benavides. Doctor Benavides, el pastor Andrés Benavides, que lo tenemos por ahí. Él es el actual presidente de la Asociación de Iglesias Bautistas Hispanas de New York y New Jersey, de la que una vez tuvimos el privilegio de ser el director, y también en unión con la iglesia de Chapel en la ciudad de Wayne, donde tenemos el privilegio de pastorear hace ya 7 años. Así que la iglesia de Chapel at Wayne, la Asociación Bautista Hispana de New York, New Jersey, se enorgullecen en presentarles a ustedes al doctor, psiquiatra, teólogo, hermano en Cristo, siervo de Dios, escritor, autor de libros, catedrático universitario. Este es mi testimonio. Para que sepa, autor de un merengue cristiano, ¿eh? Para los que les gusta llevar anotaciones, titulado "Este es mi testimonio", ¿no? Solo es una experiencia. Bueno, yo me acuerdo perfectamente la letra. El doctor José Dunker, nos conocemos, no porque seamos viejos, sino que ya hace como 40 años más o menos que nos conocemos desde los tiempos de la ADEE, la Asociación Dominicana de Estudiantes Evangélicos. Actualmente él está retirado porque quiso retirarse joven para disfrutar de sus años buenos, y no vamos a hablar mucho. La mayoría de ustedes lo conocen, han leído sus libros, han escuchado algunos de sus programas, y demás está decir que para nosotros es un privilegio y una bendición el que él haya sacado de su tiempo para dedicar este tiempo. No sé cuánto tiempo él va a hablar, él nos dirá ahora cómo va a funcionar la presentación. Lo único que yo quiero señalar antes de entregarle el tiempo al doctor Dunker es que usted, como siempre, ustedes conocen los protocolos de Zoom, la pandemia nos enseñó. Mantengan sus micrófonos apagados, por favor. Si usted, creo, si es posible, el doctor Dunker nos dirá si es así. Al final vamos a poder contestar, va a poder contestar algunas preguntas que ustedes hagan. Entonces, el método es que las preguntas usted las va a poner en el chat. Si usted no sabe cómo funciona el chat, pregúntele a un hijo suyo que ande por ahí, que seguro que él sabe. Usted pone la pregunta en el chat, seleccionaremos algunas de las preguntas. El mismo doctor Dunker creo que la puede ver en el chat. Si usted pone for everyone, o si usted prefiere, me manda a mí la pregunta a mi teléfono celular 201-303-2903. Dame ponerlo en el chat de una vez para que lo tengan. El teléfono celular mío es 201-303-2903. Ahí está. Ese es, dice 02, es 03, I'm sorry, qué barbaridad. No se puede editar eso. Ok, es 201-303-2903. Por favor, que fue un error de tipografía.
Pero lo más funcional es que usted ponga la pregunta en el chat. Para si da tiempo y si el doctor Dunker así lo entiende, al final él pueda contestar alguna de esas preguntas. No vamos a poder tener interacción en vivo porque es un poco difícil de controlar cuando hay muchas personas. Así que pedimos la cooperación de ustedes, otra vez manteniendo los micrófonos apagados y dejando que el doctor traiga su charla. Como todos saben, el tema es la comunidad LGBTQZLM hecho 4, porque ya el nombre no sabemos cuántas letras tiene. Pero más importante que todo es cómo nosotros como cristianos podemos trabajar, dialogar, enfrentar, ayudar a familiares, amigos, personas que no están claros en cuanto a este tema desde una perspectiva bíblica, teológica, por supuesto, pero principalmente también psicológica, clínica, que es la especialidad del doctor. Así que, doctor Dunker, gracias por estar aquí de antemano. Auguramos que va a ser un tiempo de bendición y el piso es suyo. Amén, bendiciones. Dígame si se escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Sí, gracias por la invitación. Como psiquiatra he hecho terapia de la homosexualidad y eso me ha obligado a investigar los aspectos clínicos. Okay. Pero ya está servido. Ahora voy. Los aspectos clínicos, médicos, y a partir de ahí quisiera entonces compartir con ustedes. Quiero pedir que me permitan orar antes de iniciar para que Dios nos dirija en todo lo que vamos a conversar. Padre, muchas gracias por tu palabra, que es una lámpara que alumbra nuestras vidas. Y al hablar del tema de la homosexualidad, queremos usar esa luz para entender lo que está pasando en el mundo de hoy. Danos tu dirección para que digamos lo que tú quieres que digamos para beneficio de los participantes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no voy a hacer un estudio bíblico sobre la homosexualidad porque creo que los pasajes están muy claros. En el caso de Sodoma y Gomorra, Dios destruyó esta sociedad porque había caído en la depravación homosexual. Es claro que se trata del pecado de la homosexualidad porque ellos querían conocer a los visitantes que habían llegado. Y esa palabra conocer se usa en el libro de Génesis y en otras partes en el sentido sexual. Además, cuando Judas en el Nuevo Testamento comenta el hecho, él habla de fornicación. O sea que se trata de homosexualidad y claramente muestra que Dios condenó la práctica homosexual. Y lo mismo vamos a encontrar en el libro de Levíticos, y lo mismo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, en Romanos, en Corintios. La homosexualidad como un pecado contra natura. No voy a entrar en los detalles y doy por sentado esa palabra que tenemos en las Escrituras. La pregunta que ustedes podrían hacer es, si en la Biblia dice que es pecado, ¿por qué la Sociedad Americana de Psiquiatría en el 1973 declaró que era una conducta normal? ¿Por qué los psiquiatras declararon que era una conducta normal en 1973? Es importante que se conozca la historia de esa decisión de los psiquiatras en Estados Unidos.
Y el resumen de esa historia es que en 1969, en medio del movimiento hippie que embriagó la sociedad americana, los homosexuales tuvieron una brillante idea y fue formar un grupo político para defender los derechos de los homosexuales, Gay Liberation Front. Ese grupo logró el apoyo del movimiento feminista de la tercera ola. El movimiento feminista cambió de rumbo en el 1970, cuando se alió con el movimiento homosexual, porque antes era un movimiento sufragista por los derechos de la mujer al voto, por los derechos de la mujer a ir a la universidad. Pero desde los años 70, el feminismo entra en lo que se llama una tercera ola, se alía con el movimiento homosexual para luchar por los derechos de los homosexuales. Ellos lograron el apoyo de otros movimientos políticos minoritarios. Y en 1970, 71 y 72 se unieron para hacer piquetes en las reuniones del meeting anual de la Sociedad Americana de Psiquiatría. Eso pasó en el 1970. Armaron un desorden con pancartas, entraron al meeting, un acto que solía ser solemne, de repente se convirtió en un puro desorden. Eso se complicó en el 1971 y cuando un famoso psiquiatra iba a dar su disertación sobre su experiencia positiva en la curación de homosexuales, hasta alguien se le acercó y le quitó el micrófono. Eso creó una atmósfera que ya no se sabía cómo iba a terminar. Lo mismo pasó en 1972. Y en todo eso aparecieron algunos psiquiatras que se identificaron con el movimiento homosexual. Algunos eran homosexuales. Y en un sentido casi de pena, comenzaron a hacer causa común con los homosexuales. El resultado fue que en 1973 se tomó una decisión en una votación apretada y ganó por mayoría eliminar la homosexualidad de la lista de trastornos. Le cuento esto para que ustedes sepan que fue una lucha política, que no fue un descubrimiento científico. Los psiquiatras desclasificaron la homosexualidad por esa lucha política, que la ganaron con esa decisión de la Sociedad Americana de Psiquiatría. El resumen de la historia es que luego los psicólogos, los maestros, los médicos y varias otras asociaciones profesionales siguieron el camino de los psiquiatras. El argumento era, si los psiquiatras, que son los que saben de eso, dicen que eso es normal, ¿qué podemos hacer nosotros? Ahí aparecieron países que legalizaron el matrimonio homosexual, comenzando por Dinamarca. Y ahí aparecieron iglesias con una teología modernista que reinterpretaron el texto bíblico y comenzaron a abrir las puertas a la homosexualidad, incluso al matrimonio homosexual, como ustedes conocen. Esa es la historia de por qué los psiquiatras desclasificaron la homosexualidad. De todas maneras, yo quisiera darle algunas razones médicas por las que podemos afirmar que se trata de un trastorno mental. En psiquiatría
Yo fui profesor de psicopatología por 10 años en la Universidad Católica de Santiago. Para uno definir lo que es normal o anormal, existen criterios psicopatológicos. Hay 4 criterios. Si ustedes quieren, lo pueden anotar para mayor facilidad. De todas maneras, yo les voy a enviar el libro de forma virtual, Respuestas médicas a la homosexualidad. Es un libro en el que yo hago 20 preguntas y doy respuestas médicas a esas 20 preguntas. Le voy a enviar el libro para que ustedes lo puedan utilizar libremente. Yo lo tenía en Amazon, pero Amazon me obligó a quitarlo. Me suspendieron la cuenta y me dijeron que hasta que yo no quitara ese libro, yo no podía funcionar en Amazon. Entonces, por eso se lo voy a regalar a ustedes. Se lo voy a dar gratis porque me cerraron la puerta de Amazon y no tendría otra forma de que ustedes lo lean próximamente. Miren, hay 4 criterios que usamos en medicina y en psiquiatría para definir una conducta anormal. En primer lugar, una conducta que produce daño, fíjense que comienzo con la letra D, las 4 palabras que voy a utilizar comienzan con la letra D. Una conducta que produce daño es anormal. Entonces la pregunta es, ¿produce daño la relación homosexual? Claramente. Homosexuales y lesbianas padecen de un exceso de enfermedades. Los hombres homosexuales padecen de cáncer del ano y cáncer del pene. Cuando un hombre tiene cáncer del pene o cáncer del ano, el médico sospecha que es homosexual, porque es una enfermedad de homosexuales. El SIDA es una enfermedad propia de los homosexuales. El SIDA comenzó con la comunidad homosexual y todavía hoy día, según el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, por cada transmisión del SIDA de una persona heterosexual se producen 50 transmisiones a través de los homosexuales. O sea que es una enfermedad de transmisión homosexual. Y por eso los homosexuales tienen que estar usando medicinas antirretrovirales y otras cosas porque la práctica homosexual es el medio principal por el cual se propaga el SIDA. Los homosexuales además padecen un exceso de enfermedades entéricas, de las vías digestivas bajas. Y eso es sencillamente porque el ano es un órgano excretor para botar cosas. Y cuando uno lo usa como un órgano para meter cosas, hace daño. Produce muchas infecciones de vías entéricas. Además, homosexuales y lesbianas padecen un exceso de cáncer de los genitales. Lesbianas padecen un exceso de genitales, padecen un exceso de enfermedades venéreas, más que los heterosexuales. Adicciones, enfermedades mentales, violencia intrafamiliar. Cuando ustedes ven aquí en República Dominicana que matan a un homosexual, la comunidad homosexual sale a la calle a decir que eso es un crimen de odio, que nos están matando porque somos homosexuales. Eso es falso, falso, falso. Son los homosexuales que matan los homosexuales. Hay más violencia entre los homosexuales que entre los heterosexuales. En otra palabra, homosexuales y lesbianas, según los datos médicos, padecen un exceso de enfermedades y debido a eso,
viven menos años que el resto de las personas. Homosexuales y lesbianas viven menos años que el resto de las personas. De modo que desde el punto de vista médico hay una respuesta clara. Produce un exceso de enfermedades y por eso es una enfermedad mental. En segundo lugar, es una disfunción. Porque si todos fuéramos homosexuales, se acabaría la especie humana. Porque el acto sexual entre el hombre y la mujer es la función normal del sexo para la reproducción de la especie. Entonces, si todos fuéramos homosexuales, como los homosexuales no se reproducen, se acaba la especie humana. Entonces, es una disfunción. Es una disfunción. Es además una conducta que implica un descontrol, porque los homosexuales, el 90% de los homosexuales, no resiste una relación de pareja. Eso de matrimonio homosexual es una jugada política. La mayoría de los homosexuales no quieren matrimonio, quieren libertad sexual. Y yo les digo esto por datos que tengo de estudios que se han hecho en Estados Unidos, estudios que han hecho homosexuales, que hicieron en el pasado, y que confirman el problema de promiscuidad en los homosexuales. La mayoría de los homosexuales no se conforma con una relación de pareja, sino que quiere promiscuidad. Eso significa que hay un descontrol. O sea, es una conducta que produce daño, es una conducta que implica una disfunción, es una conducta que implica descontrol y es una conducta desviada, obviamente desviada. Entonces, por esos 4 criterios debe definirse como un trastorno mental. Específicamente es una adicción sexual. Cumple todos los criterios de una adicción sexual. No se nace homosexual. Esa es la primera pregunta que respondo en mi libro. No se nace homosexual. Los estudios médicos más recientes, el último se hizo en el año 2019, mostró claramente que no se nace homosexual. Como todos los trastornos mentales, los individuos pueden nacer con vulnerabilidad. Yo puedo nacer con vulnerabilidad, pero llegar a tener esa conducta es fruto del aprendizaje. Y yo le voy a explicar cómo se aprende. Yo le voy a explicar cómo se llega a ser homosexual. Porque ese es un punto práctico para ustedes, que son padres o pastores. ¿Cómo contribuye la familia a que una persona llegue a ser homosexual? Le voy a dar los 6 o 7 pasos que en mi experiencia he observado en mis pacientes homosexuales. Estos 7 pasos son cruciales porque cuando he tenido un cliente, en la actualidad yo estoy retirado de la práctica profesional, pero cuando he tenido un cliente homosexual, la primera tarea es descubrir por qué esta persona es homosexual. Y estos pasos que le voy a dar es lo que busco para confirmar que aprendió a ser homosexual. Número 1, mire, el primer factor que influye en la atracción por el mismo sexo es un problema de modelos en la familia de origen. Un problema de modelos en la familia de origen. La mayoría de los hombres homosexuales se criaron sin un papá en la casa. Se criaron apegados a una mamá
con la cual hicieron un enganche excesivo. Eso usted lo puede comprobar. Cuando usted vea muchachos homosexuales, usted va a comprobar que el 90% de ellos, así ha sido en mi práctica y otros que han estudiado el tema, han observado lo mismo. O sea, el hombre homosexual tiene una mamitis exagerada. Es un hijo que se enganchó de mamá y que le hizo falta la figura de papá. Muchas veces papá ni estaba en la casa. Otras veces papá está en la casa, pero era un padre periférico que no le dio una relación cercana a ese muchacho. Entonces, este hijo se cría apegado de mamá. Cuando él va a orinar, cuando él va a hacer cosas, ¿a quién va a imitar? Va a imitar la figura que tiene cerca, porque la identificación sexual se produce después que el niño camina. Después que el niño camina, comienza a identificarse como varón o como hembra. Y si papá no está ahí, cerca de ese niño, para servirle de modelo, el niño puede producir una conducta afeminada. Eso es una experiencia que ustedes podrían verificar y que yo he visto en la mayoría de mis pacientes. Un problema de modelaje. Otras veces hay familias con una drástica inversión de roles. Papá está en la casa, pero papá, como dicen en el lenguaje común, ese hombre es tan delicado que es una dama. Y cuando ustedes revisan a mamá, mamá es ley, batuta y constitución. Hay una inversión drástica de los roles en la casa. Eso también lo he visto que influye como problema de modelaje y otras maneras. Pero el primer paso que estoy diciendo es que homosexuales y lesbianas se crían en un ambiente familiar donde no hay un modelaje apropiado. Si papá se lleva a su hijo a jugar pelota, si papá le dedica tiempo a su hijo varón, es casi imposible que llegue a ser homosexual o que llegue a ser un delincuente. Porque la figura de papá protege al varón de la misma manera que la figura de mamá protege a la hembra. En segundo lugar, la segunda falla que se comete en la casa es que no se practica la regla de intimidad. Regla de intimidad significa que cuando los niños van creciendo, hay que enseñarlos después de los 3 años a bañarse ellos mismos y a entender lo que significa puerta cerrada. Cuando mamá y papá se van a cambiar de ropa, con niños mayores de 3 años deben cerrar la puerta. Exhibirse desnudo delante de los niños después de los 3 años puede erotizar la relación con los hijos. Y eso confunde el cerebro y puede provocar conductas sexuales precoces o desviadas. El exhibicionismo de la desnudez de los padres ante los hijos puede provocar conductas desviadas o precoces. Y lo observamos en la mayoría de los muchachos y muchachas que vienen por problemas de atracción por su mismo sexo. Entonces, la regla que estamos sugiriendo aquí, la regla de intimidad, es que después que los niños caminan, en la casa hay que comenzar a tener cierta frontera. Cuando mamá se va a cambiar de ropa, cierra la puerta. Cuando ella entra al baño, cierra la puerta. Y los niños aprenden a respetar esos límites de manera natural. Este muchacho que le faltó el modelo de papá o de mamá, cuando entra a la escuela, es posible que no logre adaptarse al grupo de iguales. El muchacho varón no logra insertarse en el grupo de varones.
se burlan de él y a veces le dicen mariquita, le ponen nombre porque él es muy delicado, no quiere sudar. Es un muchachito delicado que ha copiado los modales de mamá y que todo el tiempo está con mamá, con la tía, con la abuela, con la hermana, y entonces se siente bien con las hembras. Entonces la escuela fracasa en insertarse en el grupo de iguales. Si la familia falla y cuando el niño llega a la escuela facilita que el varón se integre al grupo de varones y que la hembra se integre al grupo de hembras, se subsana el problema. Pero si fracasa la escuela, después que fracasó la casa, se va complicando el tema. Y no es que el niño ya por esto sea homosexual, pero va en camino hacia... Es el tercer paso. Primero, un problema de modelo. Segundo, descuido en practicar las reglas de intimidad. Y tercero, fracaso en insertarse en el grupo de iguales en la escuela. Burlas de los otros muchachitos, bullying, y una maestra que aparece y le dice, mira, está bien, cuando venga el recreo tú vienes y te quedas conmigo aquí cerquitica. Esa maestra lo está haciendo mal, porque lo que tiene que hacer la escuela es integrar ese muchacho al grupo de varones, y así mismo tiene que hacerlo la iglesia. En cuarto lugar, otra experiencia que empuja a la homosexualidad es el abuso sexual en la niñez. El abuso sexual en la niñez aparece en el 70% o más de los homosexuales, igual que en casos de adicción. Y si es abuso homosexual, mucho más. Cuando un niño es abusado homosexualmente, en la adolescencia el cerebro le pide repetir sexo homosexual. Así funciona el cerebro. Cuando un niño es abusado homosexualmente en la niñez, en la adolescencia el cerebro le pide sexo de esa misma manera. Eso está confirmado por muchos casos en mi casuística y otras experiencias que son incluso de la vida pública. El abuso sexual empuja a la homosexualidad. En quinto lugar, una cosa que puede, pero no necesariamente, empujar a la homosexualidad o a conductas extremas es la pérdida inoportuna de un soporte emocional. Este es un niño muy apegado a la abuela, a la tía, a la mamá, muy apegado a un punto de apoyo en la casa, y lo pierde. Se murió, o por un divorcio, o emigró, se fue a otro país. Perdió ese soporte emocional. Ese niño tiende a responder con conductas extremas. No necesariamente homosexual, pero homosexualidad es una de las cosas que he visto en algunos de mis pacientes, que después de una pérdida inoportuna responden con una conducta extrema que puede ser la homosexualidad. Otro factor que influye en la actualidad, yo lo voy a llamar homofilia. Homofilia, la cultura que estamos viviendo hoy es homofílica, no homofóbica. Por las cosas que se están haciendo para combatir la homofobia, terminan promoviendo la homosexualidad. Les voy a poner algunos ejemplos. Cuando en la escuela le dan clases diciendo que eso es normal, y cuando le dan películas y muñequitos y comienza a vender todo eso como normal, hay niños que pueden ser atraídos, niños débiles que pueden ser atraídos a eso. O sea, estamos asistiendo a una cultura que promueve la homosexualidad. Hay un cine hecho para promover la homosexualidad. Ustedes saben que en Estados Unidos uno entra a una tienda de juguetes, a una librería,
y ya ahí el tema homosexual. Ellos piensan que están combatiendo la homofobia, pero realmente están promoviendo la homosexualidad. Y eso está provocando un incremento de la homosexualidad en el mundo occidental, porque la lucha contra la homofobia está promoviendo la homosexualidad. Y finalmente, todo esto que he mencionado son factores que empujan, pero no determinan necesariamente. Para llegar a ser homosexual, alguien tiene que iniciarse en la vida homosexual. Solo cuando ha habido un abuso homosexual es que el adolescente, por iniciativa propia, busca sexo homosexual. Pero en los otros casos, no necesariamente. Y lo que suele aparecer es una persona de mayor edad, de mayor experiencia, que seduce al muchacho. Yo he tenido más de 200 pacientes homosexuales en mi consultorio y ellos me han descrito cómo eso se sucede. Es una persona que aparece, que hace regalos, que juega, que abraza, paseos. Y un día, sin que el muchacho estuviera esperándolo, se produce el primer acto homosexual. Varios de ellos, cuando me contaron su experiencia, me dijeron, cuando eso pasó yo me sentí sucio, yo no me bañé como 3 veces, una después de la otra, porque me sentía sucio. Y usted le pregunta, pero entonces, si te sentías sucio, ¿por qué volviste a eso? No saben por qué. Son las trampas que nos juegan nuestro cerebro. Quiero sugerir que de esa manera se aprende la atracción por el mismo sexo. Yo quisiera decirle algo sobre cómo se sale, pero antes de eso quisiera abrir un espacio para ver si hay algunas preguntas. Estoy leyendo en el chat, no hay ninguna pregunta en el chat. Entonces quiero dar el espacio, si alguien quiere... Sí, si alguien quiere hacer una pregunta, por favor póngala en el chat y la leemos. De lo contrario, pues seguimos adelante. Bueno, Francesca Paulino está pidiendo la palabra. Yo sugiero que le demos la palabra a Francesca. Francesca, puedes hablar si quieres. Buenas tardes, bendiciones. Qué tema más interesante este. Y la verdad que ahora en esta sociedad nosotros estamos rodeados en la escuela, en el trabajo, de esta cultura. Yo la llamo cultura. Yo tuve una experiencia en mi trabajo que fui despedida porque el asistente mío hizo un plan y yo fui despedida por mi creencia. O sea, él es homosexual, pero él puso como que yo a él lo discriminaba, yo a él lo relajaba delante de los clientes. Pero bueno, esa no es mi pregunta. Mi pregunta es sobre la identificación del niño. El niño, ¿a qué edad él puede decir que él es varón o él es hembra? Porque usted dice que a los 3 años hay que enseñarle a bañarse solo, a hacer las cosas por él mismo. Pero ¿puede un niño de 3 años saber que él es un varoncito o saber que es una hembra y conducirse su conducta como tal? No sé, ¿no es esa una conducta aprendida? Sí, gracias. Entiendo bien la pregunta. Gracias. Muy buena pregunta. Mira, la identificación sexual se produce después que el niño o la niña caminan. O sea, los niños durante el primer año de vida no tienen una identificación sexual, ni están conscientes, ni muestran las características del varón o de la hembra. Pero después que caminan, los niños y las niñas
están en el momento de hacer su identificación sexual. Y lo que he explicado es que esto sucede en virtud de los modelos de papá y mamá. Y algunos de ustedes saben que el muchacho varón, después que camina, tiene la tendencia a imitar a papá. O sea, él quiere ponerse la ropa de papá, actuar como papá. Pero para imitar a papá, papá tiene que estar ahí. Entonces, cuando papá no está, si solamente está mamá, yo estoy sugiriendo que se puede producir una incorrecta identificación sexual. Lo que hoy se está llamando transgénero o disforia de género, que debo decirles que más del 85% de los casos se encuentran con su sexo verdadero antes de llegar a la adultez. Voy a explicar ese dato. Ese dato está incluso en el listado de trastornos mentales de la Sociedad Americana de Psiquiatría. Es un dato de los psiquiatras que dicen que más del 85% de los niños o niñas que salen con que son del otro sexo, eso se corrige en el camino hacia la adultez. Por eso, desde mi punto de vista médico, es un abuso médico aplicar hormonas a niños o niñas con una disforia de género. Es un abuso, porque la mayoría de las veces van a recuperar su orientación sexual normal. Entonces, darle hormonas sin saber lo que va a pasar, eso es abusivo. Y mucho peor, o sea, yo lo considero casi un crimen, como se ha hecho en Canadá, hacer cirugía de reasignación sexual con adolescentes. Eso es una barbaridad médica. Porque esa adolescente, si no le hacen nada, la mayoría de ellas en el camino van a encontrar su sexo verdadero. Entonces, aplicar una cirugía es un abuso. Y el resultado es que muchos que se hicieron la cirugía ahora quieren volver para atrás. Y de hecho, ya los médicos que hacen cirugía de reasignación sexual están desarrollando la cirugía de volverlo para atrás. O sea, ya existe una técnica para que si tú eres hombre y te convierten en mujer, cómo volverte a traer. Pero todo eso es artificial. El que nace hombre se muere hombre por más cirugía que le hagan. Bueno, no levanten más la mano porque voy a responder a los que están en el chat y quiero que Noemi y Gladys tomen la palabra. Hola, buenas tardes. Sí, Noemi. Mi pregunta es si una niña en este caso que presenta desde pequeña como esa atracción sexual, como ese deseo, o sea, ella no sabe, pero él tiene ese deseo como sexual muy, muy prolongado, como que con sus muñecos, por ejemplo, duerme con ellos, los besa, etcétera. ¿A qué se debe? Espérate, explícame bien. ¿Qué es el deseo sexual que observas en esta niña? Pues ella con sus muñecos, o sea, sus juguetes, sus muñecos, sus juguetes, ella los besa, duerme con ellos, pero en una, o sea, como... Sí, te puedo responder, sí, gracias. No, mira, ese caso habría que estudiarlo, pero si se me presenta en el consultorio, yo sospecharía que esa niña ha sido expuesta a provocaciones eróticas, como pueden ser las siguientes: que los padres no respetan las reglas de intimidad y hacen exhibicionismo,
que los padres, escúchenme bien, manosean demasiado a los hijos. En psicología se sabe que existe la erotización de la relación con los hijos. Si usted manosea, acaricia demasiado a los hijos, especialmente después que llegan a los 3 años, usted puede provocar pasiones inesperadas. A los niños, después que caminan, hay que irlos soltando poco a poco. Y algunos padres se han excedido y en psicología se dice han erotizado la relación con los hijos. Y eso va a producir sexualidad precoz o desviada. O sea, en el caso de esa niña que muestra esa conducta sexual excesiva con muñecas, no hay ninguna razón para suponer que nació así. Todo sugiere que el ambiente favoreció que esa niña desarrollara esos hábitos. Entonces habría que investigar bien qué estímulos ha estado recibiendo esa niña, porque mi hipótesis es que el ambiente ha creado eso. Y por ejemplo, ¿cabe la posibilidad de que haya sido víctima de abuso sexual? Sí, no lo quería decir, pero así mismo es. Eso también es posible. Mire, hay psicólogos que le hacen un test psicológico. Mi esposa lo hace aquí en República Dominicana y le pone a dibujar una cosa y ahí el niño refleja eso de si fue abusado o abusada. O sea, que eso se puede llevar a un psicólogo, una psicóloga, y se puede rastrear la posibilidad de que haya sido abusada. No someta a la niña a un interrogatorio usted misma, porque eso demanda cierta especialización para no terminar haciendo daño. Usted ve, eso debe hacerlo un profesional, pero se puede hacer eso para investigar. Gladys. Gracias. Buenas tardes. Sí, mire, hay una pareja de matrimonio que ellos como matrimonio pues están, por parte de la esposa, ella siempre se está quejando de su esposo, que no es bueno, que no sirve para nada, que bueno, tienen 2 niñas y la niña mayor ahora dice ella que ella no quiere tener a una pareja hombre, que ella prefiere tener una mujer, y también hay una niña más pequeña y ella también va por lo mismo. Ella dice igual que a ella no le interesan los niños, sino le interesan las niñas. Entonces a mí me da de pensar que es por lo que la mamá siempre está como haciendo eso a su esposo. Pero mi pregunta es que también pasa que ellos tienen una relación muy cercana con mis hijos. Yo tengo 2 varones y a veces yo no sé si está bien como tener esa relación así de cercana o tratar de mejor alejarme yo un poco. No sé cómo hacer eso. No, yo le sugiero poner fronteras, porque ciertamente, miren, yo hablé de problemas de modelaje en los primeros años, pero el modelaje puede ser por la relación de pareja. O sea, cuando un hombre descalifica a su mujer y ese hombre tiene mucha influencia sobre los hijos, esas hijas pueden rechazar la sexualidad de mujer y ser empujadas a ser lesbianas. Y lo mismo puede pasar con los varones. O sea, eso entra en el punto que he mencionado de problema de modelaje. Si yo estuviera en su lugar, yo sí pondría fronteras bien claras. Y le voy a decir esto, miren, no mande a sus hijos de vacaciones a dormir en una casa donde ellos no puedan dormir en una cama aparte. Si usted lo va a mandar de vacaciones, tiene que ser una casa donde hay una cama aparte, que puedan dormir cada uno en su cama. No es que lo suelte muy fácil, porque le voy a decir que el abuso sexual infantil
la mayoría de las veces lo comete un miembro de la misma familia. Son los primos, los primos se primen. En mi experiencia, los primos son a veces los educadores sexuales de los otros primos. Un primo fue abusado y él repite el juego con los otros primitos. Entonces mamá lo trae a la casa porque es el hijo de mi hermano, el hijo de la tía, de confianza, pero lo ponen ahí a remolinarse en la misma cama, y eso muchas veces es la manera como nuestros hijos son dañados. Por eso yo doy este consejo: si su hijo van a ir de vacaciones, ojo pelado con eso. Tiene que ser que van a condiciones que se puedan garantizar, que tiene una cama donde dormir. Si no hay una cama exclusiva para acostarse, mi consejo es que mejor que no vayan de vacaciones. Bueno, déjeme ver la pregunta que tengo en el chat. Aquí me dice Elaine: si un niño de su niñez ha tenido un buen hogar con sus padres que le han enseñado cómo ser hombre o mujer y no ha sido abusado para nada, ¿cómo se vuelve? Sí, lo que pasa, mira, es que estos 7 puntos que yo he mencionado, no siempre los padres se dan cuenta. Te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en esta casa hay 2 varones, pero papá se acerca al grande, pero no hace lo mismo con el chiquito. Papá le deja al grande, coge el grande para él, se lo lleva, y el chiquito se lo deja a mamá. Y aunque no haya nada extraño, ya ahí hay una diferencia que puede influir. También le dije que a veces puede aparecer un primo que llegó a la casa y que hizo lo que no debía hacer. Me han contado también algunas veces que en la escuela alguien le llevó algo pornográfico, les enseñó. Es un caso real que he atendido. Y entonces a partir de ahí él se metió a buscar pornografía en las redes sociales. Es decir, aunque el escenario habitualmente es el escenario que modelan los padres, hay que decir que hay situaciones que se escapan de nuestras manos, que también podrían influir cuando se trata de un muchacho vulnerable a este tipo de cosas. Dice Josefina: ¿qué sucede cuando son criados por 2 hombres o 2 mujeres? ¿Qué le falta el modelo del otro? O sea, eso es lo que se ha visto con los matrimonios del mismo sexo. Es un tema controversial, pero si 2 hombres te crían, lo más probable es que tú vas a tener una tendencia a ser homosexual por falta de uno de los 2 modelos. ¿Usted cree que la escuela elementaria debe introducir libros sobre homosexualidad a los niños? No. Yo pienso que los niños deben recibir instrucción sobre sexualidad normal, a la edad que sea, pero sobre sexualidad normal. Yo no creo que a los niños hay que hablarle de homosexualidad, ni a favor ni en contra. Yo a los niños le hablaría de la sexualidad normal. ¿Cómo podemos los líderes jóvenes actuar frente a un joven o una joven que tiene esa condición sexual? Muy buena pregunta. Mire, en la iglesia, el primer papel que debe hacer la iglesia con una persona afeminada, si es un varón o si es una muchacha hembra, la primera medida es ponerle un padrino del mismo sexo. Lo que aparece generalmente es una madrina. Entonces el muchacho afeminado en la iglesia le caen todas las mujeres encima para apapacharlo y le dan lo que le dieron en exceso en su casa, se lo repiten en la iglesia. Pero lo que necesita ese muchacho delicado, medio afeminado, es un basquetbolista que se lo lleve a jugar básquet
Es un modelo de varón bien claro. Cuando una mujer coge a este muchacho afeminado en la iglesia y lo aconseja, le está dando más de lo mismo. Le está dando más de lo que la casa le dio en exceso. Entonces, un primer paso que hay que hacer con este muchacho es ponerle un padrino, ponerle una figura de más edad que lo ayude a integrarse al grupo de varones y que se integre al grupo de varones y que haga cosas de varones. Si la iglesia hace eso, va a contribuir a la salud emocional de todos sus muchachos. Incluso, les doy una sugerencia como iglesia. Yo pienso que la clase de adolescentes en la escuela dominical debe ser una clase, les propongo esto como iglesia, una clase dirigida por un matrimonio joven, varón y hembra. Miren, si la iglesia hace eso, poner los adolescentes a ser dirigidos por una pareja de varón y hembra. Hombre, puede ser que el esposo tome a los varones adolescentes y que la esposa tome a las hembras y que a veces se juntan. Mira, si la iglesia hace eso, le está modelando el matrimonio que Dios creó a sus adolescentes. Y eso puede servir para llenar vacíos con los cuales vienen los muchachos a la iglesia. ¿Cómo respondemos a la crisis actual de que la mayoría de los adolescentes presentan confusión de género, aún se identifican? Sí, lo que puede hacer la iglesia es lo que estoy diciendo. Esto que estamos haciendo es una de las cosas que puede hacer la iglesia. Invitar personas, como es mi caso, a aclarar estos puntos, orientar. El libro mío que se lo voy a donar, leerlo, estudiarlo, comentarlo, aplicarlo. Pero yo en los últimos meses me he convencido de que la escuela dominical, las clases de adolescentes y hasta de jóvenes deberían tener parejas. Cuando usted pone una hermana hembra a dirigir los adolescentes, no es lo mejor. Y cuando usted pone un varón a dirigir a las adolescentes, no es lo mejor. Póngale la pareja. Póngale una pareja con los adolescentes, que hagan cosas de los adolescentes. Y ahí usted le está modelando el proyecto de Dios a los adolescentes. Y lo mismo puede hacerse con los jóvenes. ¿Cómo puede una madre soltera que vive con sus hijas y tiene un hijo varón y no tiene la figura paterna ayudar a su hijo varón? Muy buena pregunta. Mira, la primera respuesta es que aunque usted se haya divorciado, trate de que su hijo no se divorcie de su papá. Que no se divorcie de su papá. Que haya tiempo de su hijo para estar con su papá. Segundo, usted le puede asignar a su hijo un padrino. Puede ser un hermano de usted, un tío. Usted dice, mire, yo quiero que este muchacho tenga la figura masculina. Yo quiero que tú me lo apadrines, que tú lo lleves a jugar pelota, que tú lo lleves contigo, que tú le enseñes a manejar. O sea, que tú apadrines a mi hijo. Eso lo puede hacer la iglesia también. Y de esa manera se suple el vacío de la figura masculina. Yo he tenido casos en el consultorio, tuve casos en el consultorio de conductas afeminadas que con yo orientar a los padres desaparecía esa disforia de género. Muchachos afeminados, desde que papá se lo lleva a jugar pelota, a montar bicicleta, a montear,
a lavar el carro, a hacer cosas de varones. Claro, a veces papá tiene que enamorar a ese muchacho, porque ese muchacho está tan enganchado con mamá que no quiere estar con papá. Pero si papá lo hace, puede rescatar a su hijo. Dice Noemi, hablando del lado sexual, una niña que tiene deseos sexuales de muy temprana edad en la niñez, ¿a qué se debe? No, mira, en la niñez se puede presentar una sexualidad precoz. No es natural que aparezca sexo en la niñez. Cuando aparece, eso se llama sexualidad precoz y eso es provocado. Eso no se nace con eso, eso es provocado. Eso hay que llevarla a un psicólogo y lo que hemos encontrado muchas veces es que los padres no respetan las reglas de intimidad y hay padres que se exceden en las caricias con los hijos. Pero hay que llevarlo a un psicólogo porque eso no es biológico, eso no se hereda, eso tiene que ver con la experiencia temprana. Bueno, finalmente me pregunta el segundo punto. Bueno, yo le he dado 7 puntos que contribuyen a producir la atracción por el mismo sexo. En primer lugar, le dije un problema de modelaje y eso provoca una identificación con el mismo, con el sexo opuesto, es decir, que el varón se identifica con la mamá y la hembra con el papá. En segundo lugar, les he dicho que la casa tiene que respetar las reglas de intimidad. Si no respetan las reglas de intimidad, pueden favorecer sexualidad precoz o desviada. Tercero, que hay que asegurar que el niño se inserte en el grupo de iguales, que llegue a tener amiguitos de su mismo sexo en la escuela. Si su amiguito, si su hijo varón no quiere jugar con varones, ya hay un problema que se debe revisar. Y una medida muy sencilla para corregir eso es que papá se mete en la vida de este muchacho. En cuarto lugar, yo les dije la pérdida inoportuna de un pariente, no, abuso sexual, la pérdida inoportuna de un soporte emocional, le dije la homofilia que existe en la cultura de hoy y finalmente la seducción sexual. Bueno, voy a concluir. No he estado controlando el tiempo. Doctor, buenas noches. Una pregunta. Mira, bueno, dímela. Dios le bendiga. Buenas noches. Doctor, usted acaba de decir de estas banderas que están expresando, según ellos, decirle a la comunidad homosexual que no son homofóbicos. Pero ya esto se ha vuelto tan común en los lugares y en las casas, por las comunidades, que pareciera que estamos montados en un viaje sin retorno. Pareciera que cada día se aumentan y se aumentan y se aumentan. ¿Cuál es su visión? ¿Qué cree usted que pasará en un futuro con esto? Mira, es un problema cultural. El siglo XXI ha caído en lo que se llama posmodernidad. Y la posmodernidad fue alimentada por los hippies en los años 60. O sea, la mente posmoderna viene de los hippies. Eso es una historia que describo en mi libro y que es muy importante saber. Entonces, esta cultura representa la caída de Occidente. La caída de Occidente. Hay estudios antropológicos a los cuales la inteligencia política de este siglo debe
su micro. Es que tú no deja eso quieto. Que tú estamos bien, mueves demasiado eso. Sí. No se escucha. Doctor Luis, escucha. disculpe, no se escucha. Oh, sí, se me apagó. Bueno, voy a resumir lo que he dicho. Estoy diciendo que la depravación sexual es una señal de la caída de una gran civilización. Que hay estudios antropológicos que muestran eso. Las grandes civilizaciones se levantaron sobre la familia nuclear, papá y mamá criando a sus hijos. Pero todas las grandes civilizaciones, después que llegan a un apogeo, caen en la depravación sexual y eso es la antesala de la caída. Eso pasó con Roma. Cuando yo era joven, y hace muchos años de eso, porque no soy tan joven como dijo alguien, yo voy a cumplir 80 años el año. O sea, cuando yo era joven, había una película que se llamaba Roma, de Fellini, lo recuerdo muy bien, mostrando la caída de Roma y la depravación sexual. Y eso pasó con Grecia también, depravación sexual a la caída del Imperio Griego. Y eso pasó con Sodoma y Gomorra. Y eso pasó con los cananeos que habitaban en la tierra antes de llegar a Israel. Por eso Dios les castigó, porque habían llegado a una depravación sexual. O sea, Estados Unidos está en un momento que podría ser el fin de ese gran imperio. Como cayó Roma, como cayó Grecia, podrían estar cayendo los Estados Unidos. Y eso que usted está viendo con la bandera del arco iris, podría estar anunciando eso. Cuando estuve en Estados Unidos en diciembre pasado, me impresionaron las iglesias con su bandera arcoíris, diciendo que son inclusivas. Pero a la larga, algunos de ustedes van a ver que eso significa el fin de esa gran nación. Se le dijo algo que bueno, tengo muchas preguntas. Doctor, ¿me escucha? Sí. No sé cuánto tiempo usted había separado para esta conferencia. Usted está en la libertad de hacerlo. Y las preguntas que usted la puede ver en el chat, usted decide cuál de ellas quiere contestar antes de terminar. Pero antes de que usted continúe, en la última reunión de la Asociación Bautista aquí, cuando hablamos de traerlo para esta conferencia, se habló de invitarlo a usted, si es que usted va a poder, si tiene tiempo en su calendario, para la reunión anual el 12 de noviembre. Se lo dejamos de tarea para que usted revise su calendario a ver si fuera posible traerlo a usted de República Dominicana. Y con mucho gusto, voy a chequearme a la reunión del 12 de noviembre. Ese fin de semana. Perdón, eso es uno. La otra cosa es, usted tiene el email mío, si no, yo se lo mando por texto para que usted tiene el libro en PDF, el libro que nos va a donar. En PDF, sí. Ok, entonces yo le voy a dar el email mío para que usted me lo envíe. Yo se lo voy a enviar a los pastores, al presidente, para que se lo envíe a los pastores de la asociación, y el resto de las personas que tal vez no tengan acceso, lo vamos a poner en la página de Facebook de nuestra iglesia. Ahora en la descripción yo voy a poner el nombre de la iglesia. Usted va a Facebook y usted va a encontrar, denos un par de días, ¿no? Usted va a encontrar un link con
donde va a poder bajar el libro en PDF. La otra cosa, no le pedimos permiso, porque se nos olvidó, pero estamos grabando el programa. ¿Está bien con usted? Sí, perfecto, perfecto. No hay problema. Ok. So, para los que están escuchando, mañana o pasado mañana, los pastores de la asociación van a tener el PDF disponible para dárselo a los miembros de su iglesia, y los que no tengan contacto con una de las iglesias del área, en la página de Facebook de nuestra iglesia, usted pone The Chapel at Wayne en español en Facebook, le va a salir la página nuestra, y ahí en 1 o 2 días va a estar un link para bajar el libro en PDF con el permiso del doctor. Y una pregunta que Johanny tiene. Johanny, como tenemos que dejarle que haga la pregunta. Yo quería preguntar, son 2 preguntas. Si un niño o una niña tiene un hogar más o menos estable, ¿podrá sobrevivir a las enseñanzas de la escuela secular con esta confusión de género? Esa es la primera. Y la segunda, ¿qué le respondería usted a una mamá que le dice su hija: mamá, yo pienso que soy una niña o no un niño, o un niño, no una niña, o que siente atracción por personas, por amiguitas del mismo sexo? ¿Qué usted le diría? Mira, la primera pregunta te doy una respuesta positiva. O sea, si la familia funciona bien, el niño no debería tener una conducta desviada. La aclaración necesaria es que hay situaciones que a veces los padres no manejan. O sea, que no depende de los padres. Ya he mencionado que a veces tú traes un primito a dormir a la casa y ese primito tiene mala costumbre y enseña a tus hijos. Y mencioné también el caso de que a veces tú estás en la escuela y en la escuela un amiguito le enseña a ver pornografía. Todo eso puede escapar a la vigilancia de los padres. Además, a veces las madres no se dan cuenta que están... Doctor, lo que pasa es por las enseñanzas, por el currículo que están desarrollando las escuelas. Sí, esta es la pero preocupación. yo no creo que el currículum de la escuela afecte a un niño que viene bien. No creo que el currículum de la escuela va a afectar a un niño que ya viene con algún tipo de problema. Va a contribuir a empujarlo más en esa dirección. Pero el niño que viene bien, o sea, un niño varón que tiene buena relación con su papá, va a ser más difícil que el currículum de la escuela le haga daño. Ahora, si papá descuida, y yo debo decir que una tarea importante para los padres es que el papá dedique tiempo suficiente a su hijo adolescente, que no se lo deje a mamá. Porque lo que hacemos en América Latina es que el varón se engancha de mamá y mamá no lo suelta ni siquiera después que ese muchacho se ha casado. Entonces, en la adolescencia, el varón, bueno, no en la adolescencia, desde que el muchacho camina, necesita tener un hombre a su lado. Y en la adolescencia, la necesidad se hace crucial. Y todo el que tiene, todos los hombres que me están escuchando, que tienen hijos adolescentes, mi consejo es que se acerquen a sus hijos adolescentes, que le dediquen tiempo de calidad, que saquen tiempo para enseñarlo a manejar, que le consulten cosas, que hagan un viaje con su hijo adolescente, que vayan a jugar básquet, o sea, que le dedique tiempo de calidad a sus hijos adolescentes, que creen un puente de comunicación con sus hijos. Mire, le voy a decir esto, algunos muchachos adolescentes que han sido seducidos por homosexuales experimentados, ellos se han dejado arrastrar porque necesitaban una figura masculina paterna, no un amante sexual. Eso yo lo he estudiado bien en algunos casos.
se acercaron a ese hombre porque interiormente necesitaban la figura masculina. En la adolescencia, los varones necesitan la figura de un papá y las hembras de una mamá. Si eso lo hacemos en la casa, se la ponemos más difícil a los de afuera. Bueno, el libro ya dije que lo voy a entregar. Yo creo que voy a terminar aquí donde dice Samsung. ¿Quién es eso? Que tiene la mano levantada. Doctor, ya me respondió a la pregunta, era la de las banderas, gracias. Perfectamente. Bueno, entonces... La segunda, doctor, la segunda pregunta. ¿Qué le respondería a una mamá que dice mi hija, que le dice que es un niño o una niña o que siente atracción por amiguitas del mismo sexo? Esa mamá necesita ayuda porque la respuesta no es tan simple si ya siente atracción por el mismo sexo. O sea, mamá sola no va a poder, yo no puedo darle un consejo para que mamá resuelva la situación. Algo que puede ayudar, si mamá es por lo menos que hizo high school o es profesional, puede leer mi libro exhaustivamente y de ahí puede sacar orientaciones. Pero lo mejor sería buscar ayuda profesional. Debo decirle que aunque no estoy en terapia, mi esposa sí está activa en el consultorio y para casos de mujeres con atracción por su mismo sexo, ella podría servir de ayuda. Luego le doy el teléfono a Joanny por la posibilidad de tener alguna sesión por Zoom con Fiordalisa en casos como ese. Bueno, concluyo diciendo que hay esperanzas para la persona que tiene atracción por su mismo sexo. La razón es que si no es hereditaria, es aprendida. Y lo que se aprende se desaprende. Eso es un principio en psicología. Si no es una conducta hereditaria, entonces es una conducta aprendida. Y lo que se aprende se desaprende. Todo confirma que se puede revertir la atracción por el mismo sexo y la disforia de género. Yo los he visto cambiar en mi práctica profesional y la posibilidad de cambiar es la misma que la posibilidad de dejar de fumar, dejar una droga, dejar el alcohol. Lo mismo que se hace para dejar el alcohol, se hace para dejar la atracción por el mismo sexo. Número 1, concientización. Tienes que darte cuenta de que es una conducta perjudicial, que acorta tu vida, que produce enfermedades, que te pone a pelear con el mundo. Tienes que tomar una resolución de cortar. Tienes que cortar las cosas que te empujan a eso, como la pornografía, masturbación. En el libro que ustedes van a ver, ahí yo le pongo 8 pasos para cortar la atracción por el mismo sexo, que pueden ser técnicos para algunos, pero si algunos han estudiado magisterio, podrían sacarle, o si son psicólogos, orientadores, pastores, podrían sacarle provecho a los últimos capítulos donde yo explico cómo se sale de la atracción por el mismo sexo. Doctor, vamos entonces a terminar aquí. Quiero, además, agradecer el tiempo y las explicaciones. Yo estoy seguro que muchas de las preguntas que ustedes han hecho, queridos participantes, van a ser respondidas en el libro que gratuitamente y generosamente se les va a hacer llegar a todos ustedes. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Miguel Castillo, ¿estás por ahí? Miguel Castillo es el encargado de medios y miembro del comité ejecutivo de la asociación. ¿Estás ahí, Miguel Castillo?
Yo veo tu foto, pero no te oigo. Ese Miguel, ¿qué edad tiene él? No, Miguel es un muchacho joven, 40 o pico de años, creo. Ah, Porque lo que vamos a hacer es, una vez que Miguel y yo conversemos, vamos a poner también un link en la página de la asociación, la página web. Por eso quería que él pusiera la dirección de la página web en el chat. Si no, yo en un minuto yo lo consigo. Pero también vamos a poner un link en la página de Facebook de nuestra iglesia de Chapel at Wayne en español. El título está puesto en el chat. Y también le vamos a mandar por email a los pastores de la asociación un link con el PDF. O sea, van a tener varias maneras de cómo recibir este libro que el doctor Duncan nos está donando. Doctor Duncan, ya yo le envié por WhatsApp el email mío de victor@thechapel.org para que usted me envíe por ahí el PDF para entonces nosotros comenzar el proceso de hacérselo llegar a las demás personas. Vamos a estar pendientes de la respuesta suya, a ver si puede aceptar la invitación para venir a la asamblea anual de la asociación en noviembre. Y también vamos a poner, con el permiso suyo, en la página de la asociación un link con el programa de hoy grabado. Así que van a tener muchos recursos. Y otra vez, gracias a los que han participado. Que Dios continúe bendiciendo su vida y ministerio y que Dios continúe bendiciendo a las iglesias, a los pastores y a todas las personas que necesitan orientación en cómo trabajar con este tema. ¿Palabras finales? bueno, gracias por la invitación, siempre a sus órdenes, soy parte de ustedes, en lo que pueda servir, simplemente nos comunicamos. Dios les bendiga. Que Dios los bendiga y los guarde y los libre del mal y de los malos, que son muchos y variados, dice Casiano. Dice Casiano. Señor le bendiga, pastor. Bendecida noche. Gracias. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Bendiciones, pastor. Dios te bendiga. Muy bueno Gracias, mensaje. pastor. Amén. Bendiciones. Amén. Le bendiga y salud. Tú eres una joya, sin dudas. Una enciclopedia caminando. Lo adoro. Muchas bendiciones para ustedes, hermanos. Gracias. Bendiciones. 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 Pastor. Gracias. Dios lo bendiga, pastor. Dios le bendiga. Muy buenas noches. A usted también. Dios te bendiga, pastor. Buenas noches. Dios te bendiga, pastor. Bendiciones, pastor Río. Muchas gracias. Dios te bendiga, siervo. Buenas noches. Amén, amén. Buenas noches a los hermanos. Bendiciones infinitas. Voy a desconectar la grabación a la 1, a las 2 y a las 3.